Ok. Supongo que ya no tienen duda. O sea, escriban que yo estoy viendo aquí el chat. Yo le respondo por chat. Ninguna profe, escribió Joenber. Ok, vamos a continuar. Vamos a comenzar con los elementos activos. Los componentes electrónicos activos son aquellos componentes que pueden controlar el flujo de la electricidad en un circuito. Los diferentes tipos de placas de circuito impreso tienen al menos un componente activo. Aquellos dispositivos o componentes que necesitan una fuente externa para funcionar en un circuito también se denominan componentes activos. Algunos ejemplos de componentes activos son los transistores, los diodos y los rectificadores controlados por silicio, que son un tipo de transistor de potencia. ¿Ok? Entonces, ya sabemos ya, como vimos en la presentación anterior, que los componentes activos, ¿cómo se llama? Tienen que ver con el flujo de la carga. Tienen que ver con el flujo de la carga, de la transmisión de electricidad. Ávila, creo que se te activó el micrófono. Sí, tranquilo. Ok. ¿Cuáles son estos elementos activos? Los más comunes dentro de un circuito tenemos, como ya dijimos, los transistores, los diodos, los circuitos integrados y las fuentes de alimentación. ¿Okay? Yo supongo que ustedes todavía no han visto ni han estudiado lo que son transistores y semiconductores, ¿verdad? Ustedes aún no han visto electrónica 1. No, profe, por lo menos en el sistema, no. No realmente, no realmente lo veo. Ok. Entonces, bueno. Es primera vez que veo estas materias. No, sí, esta materia sí, pero lo que pasa es que aquí en esta asignatura todavía no vemos lo que son transistores y diodos como tal. ¿Okay? No lo vamos a ver dentro de un circuito. En esta asignatura nos vamos a enfocar en lo que son resistencias, capacitores e inductores, principalmente. ¿Okay? La fuente y los conectores. Pero la parte de transistores y diodos la ven ustedes en electrónica. Y bueno, se lo estoy nombrando ahorita porque ellos forman parte de los elementos activos en un circuito eléctrico. ¿Okay? Los circuitos integrados, que son aquellos chips que ustedes ven en las placas, los que han tenido la oportunidad de ver una computadora por dentro o cualquier circuito electrónico moderno, un celular, ven que hay algunas pastillas negras que tienen unas paticas que van conectadas a una placa, a una tarjeta. Esos son los circuitos integrados. Internamente está constituido por un conjunto de resistencias, transistores y diodos, ¿verdad? Que se encargan de conforman el conjunto de lo que es el circuito integrado internamente.
Y por supuesto la fuente de alimentación, que sí, eso está en todo circuito, eso sí lo vamos a estudiar en este curso, tanto vamos a estudiar fuentes de voltaje como fuentes de corriente, y la fuente de alimentación representan un elemento muy importante dentro de todo el circuito, porque es el que nos da el impulso del flujo de carga. Sin una fuente de alimentación, tuviésemos ahí un circuito muerto. Ok. Las funciones de los elementos activos. Estos elementos activos requieren de una fuente de energía, normalmente en forma de corriente continua, para realizar su función específica. Son capaces de manipular el flujo de electricidad de alguna manera. La mayoría de los componentes activos constan de dispositivos semiconductores, que son los diodos, transistores y circuitos integrados. Los elementos. Los componentes electrónicos pasivos son aquellos que solo pueden recibir energía, que pueden disipar, absorber o almacenar en un campo eléctrico o en un campo magnético. Los componentes pasivos no necesitan una fuente externa para funcionar en un circuito. ¿Okay? Esto es en el caso, ya estamos aquí en los elementos o componentes electrónicos pasivos. ¿Cuál es su función? Disipan, absorben y almacenan energía. No tienen nada que ver con el flujo, no tienen nada que ver con el trabajo que se realiza dentro de un circuito eléctrico. Estos elementos pasivos, aquí tenemos algunos ejemplos. Las resistencias, los condensadores, lo vean aquí, las resistencias, que son las que se oponen al paso de la corriente, ¿verdad? Los condensadores están encargados de almacenar y disipar carga dentro de los circuitos, ¿okay? Los elementos protectores, como comúnmente nosotros lo conocemos en algunos casos los fusibles, ¿verdad? Son elementos de protección, porque cuando existe una sobrecarga, ellos se disparan y desconectan automáticamente el circuito. Los interruptores, que permiten actuar sobre el paso de la corriente de un punto a otro dentro de un circuito, ¿ok? Me permite abrir o cerrar el paso de corriente. Los inductores, que son las bobinas, y los conductores, que generalmente son los cables que es por donde pasa la corriente eléctrica. ¿Okay? Estos son elementos pasivos. Ellos no tienen nada que ver con la energía ni el flujo de carga de un circuito eléctrico. Las funciones de los elementos pasivos pueden influir en el flujo de la electricidad que los atraviesa. Pueden influir, ¿okay? Pueden resistir su flujo, como la resistencia. Almacenan energía para una posterior o producir inductancia, ¿verdad? Como en el caso de los capacitores o las bobinas inductoras. Sin embargo, ellos mismos no producen, ni controlan, ni amplifican la electricidad. Eso es la gran diferencia entre los activos. No controlan energía, no amplifican la electricidad, ¿ok?
como los transistores, no la controlan como los diodos. Entonces, solamente agarran la energía, la disipan, la almacenan, pero no controlan ni amplifican electricidad. Aquí vemos un cuadro donde podemos ver la diferencia entre lo que son los componentes activos y los componentes pasivos. ¿Alguna pregunta? Por ahora ninguna, profesor. Okay. Mira, Joenber, tú preguntaste aquí industrial tampoco. ¿A qué te referías con eso? Creo que se refería a que en industrial tampoco habían visto nada con respecto a transistores o partes electrónicas, como lo estaba diciendo hace rato. Ok. Sí, eso Perfecto. mismo. Vamos a esperar a Rafael que creo que está escribiendo ahí. Ok. No estuve la semana pasada. Bueno, yo, ahorita cuando termine esta parte, les voy a hacer ¿cómo se llama? Vamos a hacer un repaso de la presentación de la semana pasada, para los que no asistieron. De todas maneras, la próxima clase que vamos a tener, ya vamos a hablar sobre la ley de Ohm, y vamos a comenzar a trabajar con resolución de problemas, fórmulas, ¿ok? Vamos a ver también cómo se analizan los diferentes circuitos resistivos. Aquí dice, a mí me aparece la presentación por aquí en Team, pero en la plataforma de Saya no sale el video de la primera clase. Sí, hay algunos que me han dicho que no les sale que no pueden ver el video, pero o sea, yo pienso que debe haber un error ahí, alguna manipulación de la aplicación, porque yo sí lo veo, yo veo que el video está allí. O sea, todos tienen ese mismo problema, todos no ven el video, o hay alguien que sí ve el video de la clase anterior. No sé, no recuerdo, tengo que verificar. De seguro que los asistieron a clase pueden verlo, y los que no asistieron se los restringen. No creo que sea eso. Pero Profesor, bueno, ahí coloqué en el chat el video de la clase anterior.
aquí en el Teams, los que asistimos a la clase anterior, nos queda la clase anterior guardada. Entonces me permite copiar el enlace y pues lo acabo de pegar aquí en el chat para aquellos que quieran verlo. Les queda disponible para que lo vean cuando deseen. Ah, perfecto, perfecto. De todas maneras, bueno, ya yo había investigado ya y es posible descargar el video, o sea, y después publicarlo en YouTube. Y es lo que yo pienso hacer. O sea, yo voy a descargar el video, lo voy a pasar a mi cuenta de YouTube y después les dejo a ustedes el enlace en la plataforma para que todos lo tengan disponible. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Como le estaba comentando, ¿verdad? Vemos aquí, tenemos en pantalla la tabla que nos muestra la diferencia entre los elementos activos y pasivos. ¿Okay? La computadora está un poquito lenta, pero bueno, ya vamos a... Ya va, un minuto ahí. Esto aquí que se trancó. Bueno. Se trancó esto. Ya va, muchachos, déjame resolver aquí una falla técnica, un minuto y ya estoy con ustedes otra vez.
Ok, listo. Ya estoy aquí. Ahora sí. Entonces, viéndonos a la tabla. Pueden ver la tabla, ¿verdad? Sí, profesor, Es sí la se ve. tabla con... ¿Sí se ve? ¿Se entiende? Sí, 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 sí. es de Ok. diferencias y componentes de activo, ¿no? Bueno, de todas maneras, empieza aquí con los componentes activos, ¿verdad? Los componentes activos entregan potencia o energía al circuito. Los componentes pasivos utilizan la potencia o energía en el circuito. Ellos entregan potencia, entregan energía los activos. Los pasivos la utilizan, o sea, la reciben, la utilizan y la disipan después. ¿Okay? Los componentes activos, los diodos, transistores, dispositivos controlados por silicio, circuitos integrados, etcétera, son componentes activos, ¿verdad? Son ejemplos. De componentes pasivos, el resistor, el condensador, el inductor, etcétera. La diferencia en el rol del circuito. Los componentes activos se comportan como fuente de energía en el circuito y los componentes pasivos actúan como carga en el circuito. En relación a la función del componente, los dispositivos que producen energía en forma de, los componentes activos son dispositivos que producen energía en forma de voltaje o corriente. Y los componentes pasivos son dispositivos que almacenan energía en forma de voltaje o corriente. El componente activo produce energía. El componente pasivo almacena energía. En relación a la ganancia de energía, los componentes activos son capaces de proporcionar ganancias de energía y los componentes pasivos no pueden proporcionar ganancias de energía. En el caso del flujo de la corriente, los componentes activos pueden controlar el flujo de la corriente, pero los componentes pasivos no controlan el flujo de la corriente. Por ejemplo, una resistencia lo que hace es recibir corriente, no controla el flujo, lo que hace es que detiene dependiendo de la cantidad de resistividad que ésta tenga, pero no controla el flujo. En relación a los requisitos de fuente externa, ¿verdad? Los activos requieren una fuente externa para ejecutar las operaciones, mientras que los elementos pasivos no requieren de ninguna fuente externa. ¿Okay? Y en relación a la naturaleza de la energía, los componentes activos son donantes de energía. O sea, ellos dan energía, ofrecen energía. Los pasivos lo que hacen es recibirlas. ¿Okay? Vamos a continuar entonces. Vamos ahora a entrar en una materia muy particular en esta asignatura, muy importante. Posiblemente ya lo habrán visto, porque este es el día a día de lo que estamos inmersos en el mundo de la electricidad y de la electrónica. Vamos a hablar de lo que es la ley de Ohm. ¿Alguna vez han escuchado a qué se refiere la ley de Ohm? Bueno, para mí se refiere lo que era el voltaje, la resistencia y la intensidad. La electricidad y la electrónica. Pero ¿cómo se relaciona el voltaje, la intensidad, el voltaje, la resistencia y la intensidad con la ley de Ohm? Esa parte no En la ley de entendí. Ohm, según tengo yo entendido, es la relación que existe entre
la tensión, la corriente y la resistencia en un circuito eléctrico. ¿Y cómo se relacionan? Recuerdo que era una fórmula. Ah, pues entonces sí la vieron. Ok, vamos a... Triángulo. Entonces aquí lo vamos a estudiar y de aquí en adelante la vamos a ir viendo, bueno, hasta el final de nuestros días. Comenzamos que el primero que estudió de manera cuantitativa los efectos de la resistencia para limitar la corriente, ¿okay? Fue un físico alemán, físico y matemático alemán, que se llamó Georg Simon Ohm. Y esos estudios él los dio a conocer ya pues en el siglo XVIII, en el siglo XIX, por ahí por 1826. Entonces, ¿qué fue lo que descubrió Ohm? Que una resistencia, un resistor, a una cierta temperatura específica, ¿verdad? Puede controlar el flujo de carga. Y mediante una fórmula matemática demostró que la corriente era o es directamente proporcional al voltaje que se le aplica. Vamos a verlo ahorita aquí para que vean la fórmula y entiendan mejor. Entonces, ¿qué es lo que establece la ley de Ohm? Que la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. ¿Qué significa que sea directamente proporcional a la diferencia de potencial? Que a medida que aumente el voltaje, que es nuestra diferencia de potencial, ¿verdad? Perdón. A medida que aumente la corriente, ¿verdad? Aumenta la diferencia de potencial. Así es la cosa. En este caso, vamos a aplicar la fórmula que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia eléctrica. Por eso es que al aumentar la corriente, ¿verdad? Aumenta el voltaje, porque la relación es de una multiplicación. Voltaje es igual a corriente por resistencia. La intensidad está expresada en amperes, la resistencia en ohmios, y eso nos da como resultado voltaje o voltios. En el caso de la corriente, al nosotros despejar corriente para calcularla, nos vemos que la corriente es igual al voltaje, nuestra diferencia de potencial, sobre la resistencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? Que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Si nosotros vamos a calcular corriente, al aumentar el voltaje, la corriente comienza a disminuir, porque es inversamente proporcional. Se refiere a una división del voltaje sobre la resistencia. Okay. Y si vamos a calcular la resistencia, la relación es voltaje sobre intensidad. Entonces, repito,
Vamos a calcular voltaje, intensidad por resistencia. Vamos a calcular corriente, voltaje sobre resistencia. Vamos a calcular resistencia, voltaje sobre intensidad. Este triangulito es muy famoso y nos ayuda a comprender cómo debemos hacer para realizar los diferentes cálculos, cómo debemos hacer el despeje. ¿Okay? Tenemos que el primer triángulo, voltaje, tenemos voltaje en la parte superior, es igual a I por R. ¿Okay? Si vamos a calcular corriente, corriente es igual a B sobre R. Ya está dispuesto de esa manera. B en la parte superior, R en la parte inferior. B sobre R. Okay. La B es un numerador y la R un denominador. Y en este caso, vamos a calcular resistencia. Como numerador tenemos el voltaje y denominador tenemos la corriente. Entonces, voltaje se mide en voltios, intensidad se mide en amperes y resistencia se mide en ohmios. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas hasta aquí? No, puede ser. ¿Cómo? Si quiere escribe. No, puede ser. ¿Qué vez? Ok. Vamos a esperar que yo entre y Wilfredo. Ok, sí, es el famoso triángulo de la ley de Ohm. Okay, perfecto. Continuamos. Habíamos visto anteriormente de que la temperatura era un factor importante a la hora de determinar qué cantidad de carga fluye a través de esta. De acuerdo a la cantidad de temperatura. Hay una relación entre la temperatura y la resistencia que hay que tomarla en cuenta. Aquí dice, en conductores metálicos como el cobre o el aluminio, la resistencia aumenta con la temperatura. ¿Okay? Esto es debido a la agitación térmica de los electrones en el material. Dice que como dijimos en la clase anterior, los electrones son los que forman el componente negativo de una carga. ¿Okay? Lo que lleva a una mayor cantidad de colisiones y por lo tanto una mayor resistencia al flujo de corriente. Esto que está aquí lo podemos ver o se observa en la bombilla incandescente, en el bombillo que colocamos en nuestras casas, pero el incandescente, no el bombillo ¿cómo se llama este bombillo nuevo? Bueno, ahorita me acuerdo y le digo cómo se llama el bombillo, que entrega Corpoelec. Los halógenos, no. No, el halógeno no. Nosotros instalamos en las casas para Ok, ahorrar. los ahorradores estos que son los LED Sí, realmente. los ahorradores, tiene un nombre ahorita, no recuerdo, pero esos son los bombillos ahorradores. Pero no son esos, sí. A los que me refiero son a los bombillos incandescentes, ¿verdad? A los que tienen a los que tienen el alambre en el medio, por así decirlo. Un alambre interno. Ese alambre es el que se calienta. Y él se calienta justamente porque cuando nosotros encendemos, pasamos el switch, empieza a fluir, a pasar por ese alambre
toda la carga de electrones y por el producto de la resistencia que ofrecen esos alambritos, ¿verdad? Se empiezan a el alambre, ¿verdad? El conductor metálico comienza a calentarse y se calienta de cierta manera que empieza a producir calor. Empiezan a calentarse, producen calor y se encienden. Por eso es que esos bombillos empiezan a alumbrar. Esos alambres se calientan de una manera tal de que producen energía calórica. Energía calórica, no, energía térmica. Ellos producen energía térmica y hacen que empiezan a iluminar el sitio donde están conectados. Entonces, existe una fórmula para calcular la resistencia cuando está de por medio el patrón de la temperatura. Y esa fórmula es que la resistencia, ¿verdad?, a cierta temperatura es igual a la resistencia de la temperatura de referencia, y alfa es el coeficiente de temperatura de resistencia del material. O sea, resistencia, la resistencia de referencia por 1 más alfa por la temperatura menos la temperatura de referencia. ¿Ok? Más adelante vamos a comenzar a ver vamos a trabajar con la resolución de circuitos y vamos a ver cómo se utilizan estas distintas fórmulas. Vamos ahorita a ver lo que es la teoría y después vamos a comenzar a hacer los cálculos. ¿Okay? Los semiconductores, el semiconductor es el diodo, es un diodo. ¿Okay? Los semiconductores como el silicio es, ustedes vieron química y saben que el silicio es un componente químico que está en la tabla de los componentes químicos. Ahí se encuentra el silicio, y el silicio es un material con que se fabrican, se construyen estos semiconductores, estos diodos. El silicio muestra un comportamiento muy diferente a los conductores metálicos. La resistencia de los silicios disminuye cuando aumenta la temperatura. ¿Okay? A medida que la temperatura aumenta, más electrones tienen suficiente energía para saltar al nivel de conducción, lo que reduce la resistencia al flujo de corriente. Si ustedes supieran cómo funciona un diodo, bueno, esto lo comprenderían más fácil, pero no los voy a complicar tanto porque ustedes no han visto esa parte todavía, la verán después cuando comiencen a ver electrónica, cómo funciona un diodo, y ahí se van a dar cuenta que por qué la temperatura, por qué la resistencia en un diodo disminuye cuando aumenta la temperatura. De todas maneras, bueno, aquí se lo estoy poniendo. La temperatura aumenta, más electrones tienen suficiente energía para saltar al nivel de conducción y reduce la resistencia cuando pasa la corriente. Por ahora, confórmense con eso. Ajá, sí, también te empieza a dar calor, sí, porque también es energía calórica lo que pasa por ese bombillo. De hecho, esos bombillos, después que ustedes lo apagan, no lo pueden tomar inmediatamente porque se van a quemar. En cambio, los ahorradores, esos bombillos ustedes lo apagan y o estando encendido ustedes lo tocan y ellos no producen mucha electricidad, y es por eso que le llaman ahorradores, porque el flujo de corriente se disminuye enormemente. Acuérdense que la corriente es la que nos determina el consumo de energía. Eso es correcto. Queman.
Y en el caso de los aislantes, como el vidrio o el caucho, la resistencia también puede variar con la temperatura. Pero de acuerdo por el tipo de material, la fórmula o la relación es compleja, ¿ok? Dependiendo de este tipo de aislante y el rango de temperatura, la resistencia puede aumentar o disminuir. En el caso de los metálicos, aumenta. En el caso de los aislantes, en el caso de los metálicos aumentan. En el caso de los semiconductores disminuye, y en el caso de los aislantes, o sea, puede variar, o aumenta o disminuye. ¿Okay? Entonces, hasta aquí era nuestra clase de la unidad 1. Ya vimos toda la parte de la unidad 1. Nuestra próxima clase ya vamos a ver lo que es la aplicación de la ley de Ohm dentro de los circuitos eléctricos. Les dije que les iba a dar aquí un paso rasante sobre la clase que vimos la semana pasada para los que no estuvieron. Vamos a llevarlo hasta aquí. Ya, aquí porque sea más rápido. Ok, esto lo vamos a hacer un poquito más rápido porque esto ya lo vimos la semana pasada, está grabado, pero bueno, es que ustedes están aquí y a veces ahorrando su asistencia. Ok, la semana pasada comenzamos a ver lo que era la carga eléctrica. ¿Ya? Eso es uno de los primeros temas que se estudian cuando se habla sobre energía, corriente eléctrica. Ok, la corriente tiene que ver con la carga. Entonces, empezamos primero con la materia y los átomos. Cuando hablamos de materia, hablamos de todos aquellos componentes físicos que nos rodean. O sea, una piedra, un pedazo de plástico, todo aquello que dentro del universo que ocupe un espacio y un volumen, ¿verdad? Eso es materia. Entonces, materia entendida como todo aquello que tiene masa, tiene peso y por lo tanto ocupa un volumen, ha sido uno de los grandes misterios de la humanidad. Una de las grandes preocupaciones de los científicos a lo largo de la historia ha sido conocer su constitución para poder llegar a predecir su comportamiento. ¿Okay? Hablamos también de los avances experimentales y teóricos del siglo XX. Nos ha ayudado a entender que la materia está formada por átomos, y estos átomos por partículas más pequeñas que la denominamos electrones, protones y neutrones. Los electrones son aquellas partículas negativas que viajan alrededor del núcleo. Están viajando alrededor del núcleo. Los protones y los neutrones se encuentran dentro del núcleo formando parte de él. ¿Okay? El núcleo es la parte central del átomo y que ocupa una parte muy pequeña. En su interior se encuentran los protones y los neutrones, como se lo acabo de explicar ahorita. O sea que un núcleo está formado por elementos con carga positiva y elementos con carga neutra. La corteza, que viene siendo como las elipses que forman, o sea, no es que sea una elipse real un átomo, ¿no? No es que los átomos realmente estén formados por elipses, sino que esa es la forma que se determinó para entender su estudio. Entonces, la corteza es la parte exterior del átomo y ocupa la mayor parte de su volumen. Esta parte está formada por un único tipo de partículas subatómicas que son los electrones.
que se mueven a gran velocidad alrededor del núcleo. ¿Okay? Describiendo unas trayectorias elípticas llamadas órbitas. Existen dos tipos de carga, una positiva y una negativa. También está la carga neutra, pero como es neutra, no produce ningún tipo de cambio dentro de la estructura. O sea, no causa ningún efecto y por eso aquí no se nombra. O sea, siempre se nombran las cargas positivas y negativas. Los electrones poseen carga negativa y los protones carga positiva. Aunque son idénticas en valor absoluto. O sea, el valor de las cargas, aunque sean positivas o negativas, siempre es el mismo. Robert Milgram, que es un físico norteamericano, en 1909 pudo medir el valor de dicha carga simbolizándolo o denominándolo con la letra E y estableció que el valor de una partícula, de una carga, puede ser un protón o un electrón, es igual a 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. El coulomb es la unidad de carga es la unidad de carga. ¿Okay? Eso no sé si ustedes vieron física 2. Eso se ve en física, de todas maneras lo vieron en bachillerato también. La ley de Coulomb, que es la fuerza de atracción y repulsión de las cargas. Y las cargas que allí que se determinan en esa ecuación se miden en Coulomb. La carga eléctrica de la materia. Existe una fuerza de atracción, de repulsión entre las partículas, de atracción y de repulsión entre las partículas de los átomos, ¿ok? Las partículas subatómicas, los electrones y los protones. Esta ley esta fuerza de atracción y repulsión es la que nosotros vemos cuando intentamos unir dos imanes y cada lado por donde se van a unir, cada imán, si un imán está en su lado donde tiene las cargas positivas y el otro imán en el lado de unión es donde están las cargas negativas, como son diferentes, se van a intentar unir, o sea, se van a atraer. Las cargas se atraen. Por el contrario, si agarramos los dos imanes e intentamos unirlos por los lados donde se encuentran, bien sea carga negativa en los dos o carga positiva en los dos, vamos a sentir de que los imanes se están repeliendo. O sea, hay una repulsión porque las cargas de igual signo se repelen. Y las cargas de diferentes signos se atraen. Como los neutrones no tienen carga, ahí no sucede nada como le dije al anterior, eso no tiene ningún tipo de comportamiento. Entonces, al final aparece que la carga eléctrica es una propiedad general de la materia y se mide en una unidad llamada Coulomb. Aquí vemos la unidad de carga eléctrica, como las corrientes son muy grandes, utilizamos prefijos para colocarlos más pequeños. Estos prefijos son el micro, el nano y el pico. ¿Okay? El micro se mide en magnitudes de 10 a la menos 6, el nano en magnitudes de 10 a la menos 9 y el pico en magnitudes de 10 a la menos 2. En este caso, como estamos hablando de cargas, ¿okay? Nos referimos a Coulomb. Un microcoulomb es igual a 1 por 10 a la menos 6 coulomb, un nanocoulomb es igual a 1 por 10 a la menos 9 coulomb y un picocoulomb es igual a 1 por 10 a la menos 12 coulomb. ¿Okay? ¿Por qué se trabaja con cargas pequeñas? Porque
hablando de corriente, de corrientes eléctricas, cuando hablamos de 1 ampere, estamos hablando de mucha cantidad de carga. O sea, 1 ampere es una cantidad muy peligrosa para el ser humano. Y a nivel de cálculos, 1 ampere es un número muy grande. ¿Cómo se llama? Cuando hablamos en cargas. Entonces, por eso es que siempre utilizamos estos prefijos métricos de micro, nano y pico para referirnos a cargas más pequeñas. Las propiedades de las cargas. La primera propiedad es que las cargas se miden en magnitudes cuantizadas, o lo que es lo mismo, la carga de cualquier cuerpo siempre un múltiplo de valor de la masa de la carga. ¿Okay? Es decir, que si estamos haciendo cálculos y nos da una carga, el resultado que nos da al medir una carga, ¿verdad? Calcular una carga, ese resultado tiene que ser un múltiplo al valor de la masa atómica de la carga, que ya la habíamos visto, que era 1 por 10 perdón, vamos a verlo aquí rapidito, 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Porque si no nos da múltiplo de esa cantidad, está mal. En cualquier caso, esta es la segunda propiedad. ¿Ok? La segunda propiedad establece que una carga es negativa cuando tiene exceso de electrones. ¿Ok? Es decir, que tiene más electrones que protones. Acuérdense que cuando tenemos electrones y protones en una misma estructura, en un mismo átomo, ¿ok? Y ellos viajan a través de una materia, de un elemento, la cantidad de átomos positivos se eliminan con la cantidad de átomos negativos y quedan quedan en este caso las cargas que tengan que hayan superado y si los electrones o protones. Me explico. Si yo tengo 10 electrones y 5 protones, entonces tengo un exceso de electrones. ¿Por qué? Porque tengo más electrones que protones. Y si tengo en este caso 10 electrones y 5 protones, de los 10 electrones, 5 se van a eliminar con los 5 protones. Y lo que me va a quedar en la materia solamente van a ser los 5 electrones. Entonces, en ese caso, ahí tenemos un cuerpo cargado negativamente, ¿verdad? En caso contrario, si yo tengo 10 protones y 5 electrones, 5 de los protones se me van o se me eliminan con los 5 electrones y solamente me van a quedar los 5 protones. En este caso digo que el cuerpo está cargado positivamente. Y como ya hemos visto, neutro no tiene ningún tipo de carga, no produce nada. Entonces decimos que tenemos una carga neutra cuando tenemos igual cantidad de electrones que de protones. ¿Por qué? Porque si tenemos 5 electrones y 5 protones, los 5 electrones se nos eliminan con los 5 protones y de ahí ya no hay más carga. La carga que tenemos es una carga, el material está cargado o no está cargado, mejor dicho. El material deja de estar cargado. Entonces se dice que tiene una carga neutra. En cualquier fenómeno físico, la carga del sistema que estamos estudiando es idéntica antes y después de que ocurra el fenómeno físico, ¿verdad? Esto constituye lo que nosotros conocemos como el principio de conservación de la carga. ¿Qué es lo que dice ese principio de conservación de la carga? Ni se crea ni se destruye y su valor permanece de manera constante, independientemente
¿verdad?, de los fenómenos que ocurren alrededor de la carga que estamos estudiando. Cuarto, las cargas pueden circular libremente por la superficie de determinados cuerpos. Aquellos que permitan dicho movimiento reciben el nombre de conductores y aquellos que no se llaman aislantes. Esto sí lo han escuchado todos, incluso los que no son del área. Todo el mundo sabe que existen materiales que son conductores que fácilmente permiten el flujo de carga o el flujo de electrones, o más coloquialmente permiten el flujo de la corriente, y hay otros que aíslan ese flujo, que no permiten que la corriente circule a través de ese tipo de material. Generalmente los conductores son los metales, el agua y otros materiales. Creo que el oro es un conductor también, ¿sí?, que permiten el paso de corriente. El caucho, el plástico son materiales aislantes. Por eso es que cuando se fabrican destornilladores, alicates, prensas, ese tipo de herramientas que se utilizan dentro de una estación eléctrica o que se van a utilizar en dispositivos eléctricos que transmiten electricidad, ese tipo de material, de herramientas, la parte que va directamente al circuito eléctrico está protegida en una de sus esquinas por un material aislante, que es por donde la persona, el técnico, va a tener acceso a esa herramienta. ¿Okay? Eso es para, sobre todo para proteger la integridad física de la persona. Y por último, la última propiedad, la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas, tal como se establece la ley de Coulomb, depende del cuadrado de la distancia que separa estas cargas. Y Coulomb, para demostrar eso, determinó una fórmula, ¿verdad? Parece que es una fuerza, ¿sí? Si ustedes, esta fórmula, esta fuerza que tiene que ver con las cargas eléctricas, la comparan con la fórmula de Newton, se van a dar cuenta de que tienen mucha similitud. Se lo dejo de tarea. Investiguen ustedes mismos la fuerza, la fórmula de la ley de Coulomb con la fórmula de fuerza de Newton. En el caso de Coulomb, por supuesto, como él fue que desarrolló su ecuación con respecto a las cargas eléctricas, la unidad de medida es el Coulomb. Y Newton, como también desarrolló de manera independiente la fuerza, pero de cuerpos, la fuerza que ejerce ciertos cuerpos, dependiendo de la fuerza gravitacional y dependiendo de lo que se ejerce, de fuerzas externas, ¿verdad? Él creó una fórmula y la unidad de magnitud para la fuerza de Newton, por supuesto, es el Newton. También en honor a su nombre. Por eso es que si ustedes revisan las dos fórmulas, se van a dar cuenta que existe una similitud. Okay. En este caso, en la ley de Coulomb, ¿verdad?, la fuerza es igual a la constante de Coulomb multiplicado por el producto de las dos cargas dividido por la distancia que separa estas dos cargas al cuadrado. Ahí tienen la fórmula y K es una constante, ¿verdad? Una constante de Coulomb. En este caso se utiliza esta constante 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Este número se utiliza cuando el material está al vacío, en el vacío. Si no está en el vacío, si está en otro medio, la constante varía, cambia.
La corriente eléctrica se puede definir como el flujo de electrones a través de un material conductor, desde un cuerpo con carga negativa, ¿verdad? Exceso de electrones, a un cuerpo con carga positiva, déficit de electrones. Es decir, que la corriente viaja desde un polo negativo hasta un polo positivo. Bueno, ya vamos ahí, se lo estoy ya de una vez adelantando porque ya vimos esta clase. Por lo tanto, para que la corriente eléctrica se produzca es necesario que entre los extremos del conductor exista una diferencia de potencial eléctrico. O sea, potencial eléctrico, hablamos de tensión, de voltaje. Es importante que exista un voltaje para que esta corriente se produzca. Si no hay voltaje, no hay corriente. Cuando veamos resolución de circuitos, nos vamos a dar cuenta que donde exista un voltaje cero, ahí no hay nada. Ahí no hay medidas, ahí no se produce nada con voltaje cero. ¿Okay? Cuanto mayor sea la tensión, con más fuerza recorrerán los electrones el conductor. ¿Okay? Por lo tanto, si no hay tensión entre dos puntos, no habrá corriente eléctrica. Ya lo dijimos la lámina anterior. Aquí tienen aquí pueden ver una representación de un circuito básico. Okay, aquí es como se vería si lo construyéramos. Aquí tenemos una pila que viene siendo nuestra fuente. Aquí tenemos un bombillo que va a representar nuestra resistencia, y aquí tenemos un interruptor que nos va a permitir controlar el flujo de la corriente. Este circuito que está aquí, así lo veríamos si lo construyéramos en nuestra casa. Y si lo quisiéramos representar, ¿verdad?, en un papel, lo representaríamos de esta forma. ¿Ok? Aquí tenemos nuestra fuente, que está representado por este símbolo. ¿Ok? Este símbolo son dos líneas, una larga y una corta. La línea larga representa la parte positiva, ¿okay? Y la corta representa la parte negativa de nuestra batería. Esto está unido, lo vemos aquí, que lo unimos mediante unas rectas a una carga. Esta carga que está aquí viene siendo nuestra resistencia o el bombillo, ¿verdad? Esta unión, estas rectas representan los conductores o los cables, y esta es la representación simbólica del interruptor. Cuando el interruptor está en posición off o abierto, ¿verdad? Aquí vemos en el circuito de que obviamente abierto no conecta un extremo al otro extremo del conductor, es decir, allí no hay paso de corriente. Si lo estuviésemos observando aquí y el interruptor está abierto, o sea que no conecta los dos cables, el bombillo va a estar apagado, porque ahí no hay flujo de corriente, ahí no hay cargas que viajan a través del conductor. Pero si yo paso el interruptor a posición on, entonces estoy uniendo los dos cables y automáticamente empieza a fluir carga por todo el conductor, y al llegar a la bombilla, ¿verdad?, por la fricción de la carga, como se les expliqué al principio cuando le estaba hablando de la temperatura, ¿verdad?, por la fricción de la carga se generan temperaturas y los filamentos de este bombillo comienzan a calentarse hasta convertirse en un elemento incandescente, y ahí se produce la luz. Entonces por eso es que se enciende el bombillo. ¿Ok? Aquí vamos a hablar ahora de la intensidad de corriente, que es la cantidad de flujo que pasa por un conductor. Entonces vamos aquí a
a semejanza del ejemplo del agua, ¿verdad? El ejemplo del agua es cuando abrimos un chorro de agua y el agua pasa a través de tuberías, ¿verdad? Y ese flujo de agua por las tuberías se asemeja mucho al flujo de la corriente eléctrica por los conductores, ¿verdad? A semejanza del ejemplo del agua, en un punto de un circuito, la intensidad de corriente será la cantidad de carga que pasa por un punto del circuito por una unidad de tiempo, ¿verdad? Hablándolo matemáticamente, ¿verdad? La intensidad es igual a la carga sobre el tiempo, ¿ok? Si tenemos un ampere es igual a un coulomb, que es la unidad de carga, sobre un segundo. La cantidad de carga sobre segundo que pasa sobre un conductor se denomina intensidad de corriente. Se mide en amperes. Aquí podemos deducir que coulomb sobre segundo es igual a ampere. Eso no quiere decir que voltaje sobre resistencia esté malo, no. También es correcto. El voltaje sobre resistencia también da ampere. ¿Ok? No, eso no está malo. Eso también está correcto. En el sistema internacional es el ampere y se define como la corriente que transporta un coulomb en un segundo. Ya lo vimos aquí. La intensidad de esa corriente se mide con un dispositivo llamado amperímetro y se coloca en serie con el receptor cuya intensidad queramos medir. O sea, cuando nosotros vamos a medir la corriente de un elemento, el amperímetro, que es el que nos mide la corriente, lo instalamos en serie con ese elemento. Es muy importante. No podemos instalarlo de otra manera, porque no vamos a tener una medición correcta. Cuanto mayor sea el número de electrones que pase por el cable cada segundo, mayor será la intensidad. Por eso es que la corriente en el bombillo, la luz en el bombillo se hace más incandescente porque a medida que pasen más electrones, hay más flujo y eso hace que la cantidad de calor aumente. ¿Okay? Y al aumentar el calor, aumenta la temperatura y aumenta la incandescencia. Mientras mayor sea la tensión en los extremos de la pila, mayor será la intensidad de corriente que circule por el circuito. ¿Okay? El voltaje es una fuerza electromotriz. Si nosotros aumentamos la cantidad de voltaje en un elemento, ¿okay? Vamos a aumentar la cantidad de trabajo que va a realizar ese circuito. Si nosotros hiciéramos la prueba y instaláramos 2 baterías a un carrito eléctrico, por decir algo, de juguete pequeño, si el carrito funciona con 4,5 voltios, o sea, con 3 pilas AA, él con sus 3 pilas va a funcionar perfectamente. Pero si yo quitara una pila y el circuito, el carrito estuviese construido de tal manera que él con esas 2 pilas envía voltaje suficiente, el carrito va a funcionar, va a seguir andando, pero no con la misma fuerza, no con la misma potencia que si tuviese las 3 pilas colocadas. ¿Okay? Acuérdense que si el carrito, cuando lo construyen y los venden, ellos están diseñados para que le coloques en la cantidad de voltaje que necesitas. Si él utiliza 3 pilas AA para 4,5 voltios, si le colocas 2,
cuando le falta una no va a funcionar. Si le coloca las 3, sí, pero digo yo, si lo colocáramos de manera tal de que funcionara con una sola pila, ahí nos damos cuenta de que a medida que nosotros vamos retirando pilas en el carrito, él va perdiendo la potencia porque va perdiendo la cantidad de voltaje que circula por el circuito que opera el funcionamiento del carro. Resistencia. Vamos a empezar a hablar con el concepto de resistividad. En cualquier conductor, las cargas encuentran una oposición o una resistencia a su movimiento. Siempre que hablamos de carga, acuérdense, estamos hablando de corriente. Okay. La resistividad, denominada con la letra griega ρ, es una propiedad intrínseca de cada material. O sea, que cada material tiene una resistividad interna. ¿Okay? Y esa resistividad varía de acuerdo al tipo de material, que indica la dificultad que encuentran los electrones a su paso. La fórmula de la resistividad es esta que vemos aquí, ¿verdad? Dice que la resistividad representada con la letra ρ es igual a el campo eléctrico que se genera en el material sobre la densidad de la corriente. ¿Okay? Esta densidad de corriente se mide en joules. Se representa con la letra J. La resistencia eléctrica es la oposición que ofrece un material al paso de la corriente eléctrica. Se mide con un ohmímetro y se expresa en ohms. ¿Okay? Y aquí estamos viendo que la corriente se mide, la resistencia se mide en ohms. La resistencia depende del material con que está hecho. Ya lo vimos aquí con respecto a la resistividad. De la longitud del cable, ¿verdad? Y de su sección. ¿Verdad? Su sección es el área del cable, que es esta que está aquí. ¿Okay? El área del conductor. Y la fórmula de la resistencia, ¿verdad? Es igual a la resistividad multiplicado por la longitud del resistor dividido entre su área o su sección. Esto que está aquí no es una I, es una L, que representa la longitud del resistor. Y esta A no es amper de corriente. Esta A es el área del conductor. ¿Ok? Y bueno, ya terminamos, ya vimos esto ahorita. Ya terminamos nuestra unidad 1. La próxima clase ya les voy a decir cuándo va a ser. Ya la van a ver pronto publicada en el Saya. Yo no les publico, no les puedo hacer un horario, decirle que mire, todos los lunes y miércoles vamos a tener clase, todos los martes o jueves vamos a tener clase. Quisiera hacerlo así, además yo tenía planificado hacerlo así, lo que pasa es que por cuestiones laborales se complica un poco. Lo que sí se va a cumplir es la cantidad de clases que se van a hacer durante la semana. Y eso van a ser 2 clases semanales que vamos a ver hasta que culminemos la materia. Ajá. Para los que están nuevos, que no se habían conectado antes, que están llegando, tienen alguna duda, antes que nada, ¿qué les pareció la clase? Pueden utilizar el micrófono si quieren, para los que están nuevos, los que por primera vez se conectaron hoy.
Ay, se quedaron dormidos. Disculpe, la clase estuvo interesante, explicando algunos temas de física y electricidad. Se puede. Estoy esperando que me envíen el contenido necesario para pasar, porque yo no he recibido nada, apenas entré hoy. Ok, sí, ya está lista la presentación, ya se las voy a incluir. No se preocupe. Sí, estoy esperando la mayoría de unidades para hacer. Y bueno, estoy esperando para mañana. No sabía no había contado. Ok, me pregunta Wilfredo si vamos a utilizar Proteus. Mire, sí, eso yo, ¿cómo se llama? Lo tengo previsto, pero lo más seguro es que cuando veamos las clases con Proteus, que van a representar las prácticas de laboratorio, no me conecte con ustedes para hacerlo en vivo, porque, ¿verdad? Vamos a tardar mucho tiempo. Lo más seguro es que yo haga las prácticas, las monte, las explique y después las suba, ¿verdad? Entonces, ahí yo puedo explicarle mejor qué fue lo que se hizo, cómo se hizo y un análisis de los resultados. Para que ustedes vean desde el punto de vista lo más cercano a un laboratorio, el comportamiento de los componentes de un circuito eléctrico. ¿Okay? Vamos. El problema también radica en que yo tengo una versión de Proteus, pero como no es una versión paga, entonces no tengo todos los elementos. O sea, no puedo construir un circuito como quisiera. Estoy limitado con la cantidad de elementos que me da el programa para construir un circuito. Ese es el problema con Proteus. Pero sí, vamos a... si no es con Proteus, puede ser... Yo tengo un enlace para hacer circuitos de manera online. Proteus es una aplicación que se instala localmente en la computadora. Pero yo tengo un Proteus, pero como les dije, no... Como no tengo la aplicación paga, entonces no tengo todos los elementos para construir para hacer un laboratorio con todos los elementos que uno quisiera. Hay elementos que no están y por supuesto pues no se puede representar, pero sí las partes básicas. Hay algunas cosas que sí se pueden. Yo sí voy a montar esas prácticas con Proteus y las explicaré y se las subiré por YouTube. Y les mandaré el enlace para que lo tengan ahí y ustedes lo puedan ver. El Proteus es más liviano que AutoCAD. No te sé decir. AutoCAD es pesado. Eso sí. AutoCAD es un poco pesado porque AutoCAD no solamente es para circuitos, sino para la parte de la construcción. O sea, lo utilizan mucho los ingenieros civiles, los ingenieros industriales, los eléctricos, electrónicos. AutoCAD es muy completo. Exacto, como la gente de diseño, los civiles, correcto. Por el AutoCAD sí sé que es pesado. El AutoCAD no es nada liviano. Y mi computadora, o sea, ella funciona, yo puedo dar mis clases, todo chévere, pero mi computadora es viejita, como yo. Ella es viejita y bueno, no puedo exigirle mucho. Ahí la estoy cuidando porque bueno, es la que tengo y tener una nueva, bueno, ahorita cuesta Dios y su ayuda. Pero no, vamos a... Yo tengo Proteus y con ese Proteus, bueno, vamos a
a tratar de hacer por lo menos una o dos prácticas por corte. Bueno. Hay gente que tiene Canaima y todavía las utiliza. Sí. No, esto no es una Canaima, esto es una Bayo. Una Bayo es una i7, pero imagínense, de tercera generación, la compré yo en el 2012. En aquella época sí era toda una potencia, pero bueno, ya se quedó un poquito viejita, ya hay programas, programas nuevos ya del 2021, 2022, son, no se instalan tan fácilmente aquí. Tanto así que ya Windows 11 no es compatible con esta máquina. Pero bueno, ahí va, es la que nos saca el barro y es la que me permite a ustedes llegarles a ustedes con estas clases. Ajá. Otra pregunta, dudas. Bueno, yo le estaba diciendo que las clases las íbamos a hacer 2 días por semana. ¿Okay? Yo sé que ustedes trabajan y como trabajan, los horarios de las clases, si van a ser los días de semana, van a ser después de las 7 de la noche. Los fines de semana, si van a ser más flexibles, más temprano. Ávila, apaga el micrófono. Los días de semana van a ser en la mañana y en la tarde, no tienen que ser tan de noche. Hoy por la situación de que se me fue la luz aquí, y bueno, si necesitamos otra clase porque necesitamos seguir dando parte de la materia, pues vamos a tener hacemos la clase. Por eso no se preocupen. A mí me gusta dar clases y si se necesitan clases para abarcar el mayor contenido de la materia, pues se darán. Si tengo que dar 3 clases a la semana, daré 3 clases a la semana. Por eso no se preocupen. ¿Okay? Y si ustedes no pueden asistir, porque de repente hay alguien que me dice, mire, profesor, yo trabajo en seguridad en una empresa y no tengo horario fijo, hay días que trabajo de noche, hay días que trabajo de día, hay sábados y domingos que tengo que ir a trabajar. Bueno, tranquilo, usted tiene allí su clase grabada, no nos vamos a limitar, o sea, no me voy a poner está pendiente de que quién asista, quién no asista. A mí lo que me interesa es que me cumplan con las asignaciones, ¿ok? Que me demuestren que están aprendiendo. Porque si ustedes no me cumplen con las asignaciones, difícilmente los voy a poder ayudar. ¿Okay? Acá hay que no me entregue el trabajo y después, ya faltando un día para entregar, que me diga, que le dé chance, oye, ahí la cosa está complicada. Pero si ustedes me entregan a su tiempo las asignaciones, ok, mira, ahí para mí esa es su asistencia. Y mientras si se puede entregar a tiempo, mejor, porque yo tengo un espacio de que los puedo ayudar en caso tal de que tengan alguna novedad o okay, se hayan equivocado por ahí o no que se hayan equivocado, sino que de repente no me hayan entregado, por ejemplo, en el primer corte. El primer corte es el que siempre se puede ayudar a la gente, porque el primer corte ustedes hacen la evaluación, yo la corrijo, pero en ese momento no estoy entregando notas. Yo entrego notas al final de corte. Entonces, si de repente necesitan más tiempo para entregar la actividad del primer corte, bueno, ahí podemos cuadrar, no hay problema. Yo les puedo dar tiempo. Pero si ya en el segundo corte ustedes no me entregan los trabajos, ya ahí sí estamos un poquito mal, porque ya no hay chance. A nosotros nos exigen igual la entrega de las notas casi finalizando el corte.
Profe, tengo una pregunta al respecto. Ajá. ¿Cómo? Tengo una pregunta con respecto a las actividades. Primero, no Ajá, están cargadas hágala. aún. No, yo no está encargada. Yo Ah, ok, todavía no he ok. cargado las actividades, yo se las voy a, cuando yo se las cargue, yo les digo, mira, aquí están las actividades para que las desarrollen. Posiblemente, lo más seguro es que esta primera evaluación sea un poquito teórica, ¿no? Porque Esa no era mi hemos visto duda. todavía materia práctica, sea algo teórico y una que otra fórmula, pero sencilla. Ya para el segundo corte, si hemos entrado en materia como tal, ya, como ustedes dicen, con números, y ahí sí vamos a tener un examencito, resolución de problemas, ¿ok? Ok, con Pero respecto a las estrategias para las actividades, todas van a ser pruebas, ya sean teóricas o prácticas. Las teóricas siempre yo las coloco en la plataforma, o sea, yo utilizo el recurso de la plataforma que me da, por ejemplo, cuestionario, examen de selección simple. Tú dices que, por ejemplo, que un trabajo, sí. No, me refería a que, por Podemos, ejemplo, en este caso, que es el primer contenido de la primera actividad, pudiera ajá, ser un cuestionario, por ejemplo. En la siguiente actividad sería una práctica, asumo que debería ser una prueba o puede ser otra estrategia. exactamente, No lo sé. es Esa correcto. era mi pregunta. Así mismo es, así mismo es. Ok, Ahorita, la primera, por eso que le digo, ahorita como ha sido un poco teórico y quiero que entiendan que la parte teórica no la puedo suprimir, porque entonces después no me van a entender la práctica. O sea, si van a saber, se van a aprender las memorias, la fórmula de memoria, la van a utilizar, pero después cuando terminen de ver la materia, se olviden de la materia y de seguro que se le va a olvidar más el uso por qué utilizaron la fórmula. En cambio, si ustedes ven la teoría, entienden por qué están utilizando la fórmula y de qué manera la van a usar. Por eso es que es necesario la teoría. Sí, la primera actividad va a ser un cuestionario, eso sí es seguro. ¿Okay? En el Ávila, ajá, dime Ávila. Una pregunta, profesor. ¿Cuál es el plan que se tiene actividades para el último corte? ¿Qué se tiene para las actividades en el último corte? Sí. Mira, oye, si tuviese la bolita mágica te diría, pero no, bueno, mira, más que el último corte todavía falta, ¿no? Pero ya esos cortes, hemos visto tanta materia, hay tanta información que ahí, no, como un examen parcial, podría yo hasta sacar de ahí para ustedes la resolución de un problema, o sea, ¿qué representa un examen? Ustedes vieron física, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ve en física? En física, un examen. Este problema de cuando vieron, por ejemplo, caída libre. Ajá, un problema de caída libre. Así serían los exámenes. Los exámenes no son este, no son tan difíciles, tan complicados. Son exámenes, son cosas puntuales que me van a determinar saber si ustedes entendieron o qué nivel de qué cantidad de conocimientos tienen en ese momento acerca del tema o de la materia. ¿Okay? No se asusten por los exámenes. O sea, los exámenes para mí no es para raspar gente. ¿Okay? Yo, aparte de ingeniero, también soy profesor egresado de UPED. O sea, yo aplico también la pedagogía. No solamente soy ingeniero. Entonces, la idea es yo ver la comprensión que ustedes tienen del tema. ¿Okay? Porque muchas veces yo les pongo un problema y de seguro que, ¡pum!, sacan 20. Pero me voy a dar cuenta si en verdad entienden o no entienden, si lo hicieron o se lo hicieron. ¿Okay? Esa es la idea.
pero son cosas que son exámenes que me van a permitir a mí saber su grado de comprensión y a ustedes, bueno, ayudarlos a que entiendan, a que se puedan estudiar y se puedan desarrollar. Por eso que ustedes están en la universidad y uno en la universidad, nuestra misión es estudiar. Después cuando se gradúen, cuando tengan el acto de grado, que le entreguen, le digan a usted, ingeniero de la República, bueno, que lancen el birrete hacia el cielo, bueno, ahí sí, pero van a tener los conocimientos, pues, se van a quedar con ellos. No le tengan miedo a los exámenes, no le tengan miedo a los cuestionarios. Yo lo que les recomiendo es que una vez que vean mis clases, ustedes mismos, es más, se lo estoy diciendo desde ahorita, no me molesto por eso, ustedes mismos pueden agarrar, investigar, leer. Si alguien tiene algo, mire, profe, sabe que yo investigué y entonces ahí vi, usted dijo que la corriente iba de positivo, la corriente en directa iba de positivo de negativo a positivo, pero yo leí que iba de positivo a negativo, entonces, tranquilo. Eso es bueno, para mí eso es excelente, eso es chévere. Primero porque me dicen que ustedes están preocupados, que ustedes tienen interés, y segundo, bueno, y van aprendiendo, van despejando dudas, ¿ok? Con el grupo de Telegram se podrían hacer preguntas. Mira, en el grupo de Telegram es más que todo información. ¿Ok? Sí puedes hacer preguntas, no hay problema. Lo que no les puedo permitir en el grupo de Telegram es entregarme actividades. Es ¿cómo se llama? Hay muchas cosas que necesitan estar en dar clases por Telegram tampoco. Todo tiene que estar registrado, todo tiene que estar dentro de Saya. Telegram es información. De hecho, todo lo que está en Telegram es porque ya está en Saya. Cuando yo les puse a ustedes el enlace para que se conectaran, ahí en Telegram ya el enlace existía en Saya. Para eso es Telegram, para esas informaciones puntuales que de repente ustedes están, no pueden conectarse a Saya y entonces se la pregunta ahí. Ahora, si tienen una duda con respecto a la materia y la quieren hacer en Telegram, la pueden hacer. Si yo veo que esa duda es general, lo voy a publicar por Saya. ¿Okay? Y si es personal personal con respecto a la materia. Si es una duda que tiene una persona específica que de repente no entiende, de repente igual, si yo veo que esa duda es importante, ese planteamiento es importante, que esté en conocimiento de todos, pues lo paso. De hecho, lo voy a pasar por Saya. Ajá. ¿Otra pregunta? ¿Los nuevos? ¿Dudas? El contenido de las unidades. O sea, tú me dices, el contenido programático ya está. ¿Oíste? Eso fue lo primero que conecté antes de que antes que me asignaran a ustedes. Antes que ustedes estuviesen ahí matriculados, ya yo tenía en la página, tenía el contenido programático. En mi Saya está vacío. Déjame ver eso, pero no, él está ahí. Ya va, espérate un momentico. Voy a compartir aquí la pantalla. Okay, vamos a hacer rapidito porque también tengo ahorita a las 8 otra clase. He tenido 4 clases hoy.
Ok. Voy a ingresar aquí para que vean y ya con esto nos despedimos. Están viendo, ¿verdad? La pantalla de Saya, ¿no? Sí, profe. Ok, aquí está. Ve. Contenido programático, miren, aquí está. Circuitos eléctricos 1. Si Ok, yo le doy profe. aquí me está descargando. Y yo le doy aquí en la descarga. Ya lo guardó. Aquí va, porque como le dije, mi computadora no es tan rápida. Aquí va poco a poco, va paso de vencedores, pero aquí va. Ya va. Bueno, mire, ya aquí está lento. Ajá, aquí abrió, miren, ¿lo ves? Aquí está. Esto lo tienen, ustedes lo pueden visualizar en Saya tranquilamente. Mira, aquí están elementos de un circuito, a ley de Ohm, diferencia entre elementos activos y pasivos, comprender el valor de una resistencia depende de la temperatura, identificar el valor nominal de la temperatura ambiente, carga eléctrica, corriente eléctrica, diferencia potencial, energía y potencia, elementos activos y pasivos, resistencia eléctrica, ¿verdad? Aquí va. Aquí lo único que de repente no he puesto aquí ha sido energía y potencia, porque vamos a ver más adelante, ¿verdad? Después que veamos las fuentes, vamos a ver aquí en la tercera una unidad completa para ley de Ohm. Y en esa unidad vamos a ver todo lo que, o sea, vamos a ver partes de lo que es la energía y potencia, porque es intrínseco con la ley de Ohm. ¿Ok? Pero por eso no se preocupen. Ok. Y con respecto a contenido de material de apoyo o algo, profesor. Eso también se lo voy a colocar. Le voy a colocar videos para que ustedes vean. Los tengo que seleccionar porque no todo el contenido que está por internet es fiable. Aunado a eso, la presentación mía. Ok. ¿Okay? Tranquilo, ya eso es seguro. No se preocupen por eso, que eso yo se lo voy a colocar. Contenido, todo eso. Sí. Muchas gracias, profe. Bueno, no, tranquilo. Entonces, gracias a usted por asistir y cualquier duda que tenga, bueno, cualquier cosa, tenemos el Telegram. ¿Okay? Cualquier duda que tenga, la podemos consultar por ahí. Después de las 9 de la noche no contesto inmediatamente, contesto al día siguiente. Bueno, muchachos, entonces que tengan buenas noches, buen provecho para los que no han cenado. Yo soy Juli. Y pendiente para la próxima clase, ¿ok? Vamos a ver la fuente. Nos vemos, profesor. Feliz noche. Dale.